Señor Jesús. Amén. Bueno, amén. Señor, este fin de año, evidentemente, y estos últimos días del año 2021, marcados no solamente en el país, sino en el mundo, por una nueva ola de COVID, en este caso ya de la variante Omicron, que ya se sabe presencia en el país, y yo iría un poco más allá. Yo creo que tanto como en el país, en República Dominicana, como en el resto del mundo, es prácticamente la variante que de mayor presencia, la variante que ya es la que está dominando la presencia de COVID en el mundo. Y es así porque, aunque mucha gente, tal vez desde la ignorancia o posiblemente a partir de lo que fueron los primeros criterios que se emitieron en torno a esta variante, la atribuyen a haber salido, a haberse originado en Sudáfrica, y no es así. De hecho, posteriormente hubo reportes de presencia de Omicron en Europa antes de que fuera posible identificarla. Lo que Sudáfrica hizo fue identificarla. Sudáfrica, como es si no el país más desarrollado de África, debe ser más desarrollado de África, pero sobre todo de África subsahariana, tiene niveles de avance científico que les permite identificar antes tal vez que otras naciones las variantes. Muchos laboratorios internacionales. Sí, pero sobre todo en el área de virología, por el tema, o infectología, por el tema del SIDA y la prevalencia del VIH en todo lo que es el África subsahariana. Entonces ellos están ahí, hacen frontera con algunos de los países que tienen mayor nivel de prevalencia de VIH en el mundo, Botsuana y otras naciones de ahí de esa zona de África. Ellos han desarrollado en esa área campo de investigación científica al más alto nivel, y por eso lograron identificar esa variante con sus respectivas mutaciones, y lograron incluso, y pasaron la información a OMS, que es que entonces acepta si es una variante diferente a las anteriores y la nombra. Y como ellos la descubren, entonces quisieron cargarle el dado a ellos, y no fue así. Ya cuando Sudáfrica descubre eso, hace rato que eso está circulando por el mundo. Por eso a mí no me ha extrañado en lo absoluto. Una dominicana, aquí no había Omicron, y una dominicana apareció en Argentina. ¿Que no había qué? Claro que estaba aquí, hace rato que estaba aquí. En Estados Unidos ya, don Freddy, hace una semana, es la variante que domina, la variante que ya está en el 80% de los casos nuevos. Y estamos hablando de que Estados Unidos, así como Europa, están registrando picos de nuevos contagios que no se habían visto ni siquiera en la época más cruenta de la pandemia, cuando todavía lidiábamos con la variante de Wuhan. O sea, estamos hablando de que hay evidentemente una nueva ola de contagios en el mundo, pero con la particularidad, y en esto hay que insistir, de que no se trata de una variante con altos niveles de letalidad. Los síntomas más comunes de la Omicron son una fiebre regularmente ligera, dolor de garganta y en algunos casos un pequeño dolor de cuerpo. Como si fuera una gripe normal. Esta versión de la COVID es lo más parecido que hemos tenido a una gripe común, incluso más ligera que una gripe que anda por aquí que está matando gente. Lo que anda una gripe... ¿La influenza esa, mire? No, aquí andan tres cosas. Está la COVID, está la influenza y está una gripe común que está acabando con la gente, que la gente no se le quita ni en 10 días. O sea, estamos hablando de esos fenómenos con lo que estamos cerrando el año en República Dominicana, que era al fin de cuentas a donde iba. En el caso particular de la COVID, que es a lo que se le está dando seguimiento, se registraron picos también de contagios, o picos no, aumentos de contagios en el fin de semana. Incluso el día sábado llegamos a un nivel de positividad de 23%, aunque eso evidentemente tiene mucho que ver con una reducción importante en los números de pruebas que se hicieron, pero superamos por primera vez desde noviembre los 500 casos nuevos.
En el fin de semana completo hubo cerca de 1.300 casos, poco menos, un promedio de sobre los 400 casos, que es un aumento considerable con relación a lo que veníamos experimentando. Sin embargo, desde el punto de vista de los requerimientos sanitarios, el país todavía continúa con altísima disposición de camas COVID, y la ocupación apenas alcanza un 12%, camas UCI no llega a un 20%, tampoco como ventiladores. O sea, el sistema está bastante desestresado, y eso tiene que ver con que en la mayoría de los casos esta nueva versión del COVID no exige hospitalizaciones. De todas formas, el consejo sigue siendo el mismo de las autoridades: mantener las medidas que evitan los contagios, distanciamiento, uso de mascarillas, lavado de manos, higiene de las manos, y continuar con la vacunación. No descartaría que en cualquier momento, en las próximas horas, el gobierno ya comience a hablar de la cuarta dosis. El presidente habló. El presidente habló del tema. Cuarta dosis habló. Un almuerzo ayer con los periodistas y dijo que hoy iba a plantear en el Consejo, en el Gabinete de Salud, esa posibilidad. Le agradezco el apunte. El presidente lo habló, pero cuando me refería era a una decisión. O sea, ya yo no descarto que en cualquier momento, en el transcurso del día de hoy o mañana, convoquen a rueda de prensa en el Palacio y el Gabinete de Salud anuncie oficialmente esa decisión. A eso me refería. Sé que se ha estado hablando, de hecho, el presidente de la voz más alta del gobierno lo dijo, pero ya lo había dicho el ministro de Salud, y también lo había referido la vicepresidenta, que es la encargada del Gabinete de Salud. Pero lo que me refiero es a una decisión formal del gobierno, porque al día de hoy, y esto me enteré el fin de semana, porque al día de hoy la gente va a quererse colocar una cuarta dosis y lo rechazan. Sí. Se le dicen no puede. Y hay registros digitales de eso. Entonces, ya cuando el gobierno toma la decisión, ya cambia. O sea, a eso era a lo que me refería. Buen día, compañero. Jóvenes, buenos días. Buenos días, buenos días. Para todo el país. Felicidades, caramba, sí, hombre. Mire, hay frente a esto, ¿no? Es cierto que la situación es la que Oscar describe con respecto a la ocupación de camas, pero hay una demanda terrible con la prueba de PCR. Sí. Porque frente a lo que está ocurriendo es lo de la gripe esta mala que anda, como uno le llama, lo de la influenza tipo B o tipo A, lo de el Omicron, confirmada la presencia de República Dominicana. La gente, frente a cualquier síntoma que se parezca, y hay además una similitud en la sintomatología que cualquiera se confunde. Usted de repente no sabe si es el Omicron, si es la influenza, si es la gripe, porque son en principio, muy parecidos los síntomas con el dolor de cabeza, la gripe en el pecho, la congestión que produce, todo ese tipo de cosas. En principio el cuadro es parecido. Obvio, cuando es el COVID ya entonces hay un peligro mayor. Pero los laboratorios están reventados de gente que van a hacerse la prueba PCR. Y bueno, y hoy está en la prensa la demanda de medicamentos antigripales en la farmacia el fin de semana. Fue una cosa terrible. Y los remedios caseros en la casa. Y los remedios caseros también. Yo no sé hasta dónde lleguemos con esto, ¿verdad? Pero la situación luce complicada. Aquí el presidente, en ese almuerzo de ayer, que Freddy cita, en ese almuerzo se ha descartado la posibilidad de ir al confinamiento. Y no es un asunto de República Dominicana. El mundo está resistido al confinamiento. Después de tanto tiempo, en medio de restricciones para evitar el contagio o evitar un contagio mayor. En Estados Unidos, por ejemplo, se están reportando nuevamente casos por, digamos que al sábado había casi 400.000, 380.000 casos de contagio nuevos. Solo Nueva York reportó 35.000 casos. Están rompiendo récords. 3.000 y tantos muertos en un día, 24 horas. Sí, mucho. Entonces creo que ese tipo de cosas significa un reto frente a lo que nos planteamos. Nos estamos planteando el no confinamiento. Aquí en la República Dominicana el presidente descartaba por el momento lo del confinamiento y hablaba de la posibilidad de la cuarta vacuna, de ir a la cuarta vacuna. Pero eso es un asunto del mundo. En España, por ejemplo, que establecieron este fin de semana el porte obligatorio de mascarilla en exterior. Antes la gente circulaba en el exterior sin mascarilla. Ahora España lo está estableciendo como obligación.
estamos adoptando medidas extremas sin llegar a la última, que es el confinamiento. Y yo digo, y uno no sabe si tendremos que llegar ahí. Hay resistencia de la población del mundo, hay resistencia de las autoridades en disponerlo, porque la gente ha asumido una actitud ya también que es digna de análisis. De hecho, he visto algunos análisis que han hecho con respecto a cómo la población asume el coronavirus ahora versus a cómo lo asumió en el principio. Ya la gente sabe que hay que vivir con esto. Y si me expuse por obligación, bueno, me expuse. Pero la gente, y es la parte más crítica, la gente le ha perdido el miedo. No tiene tanto miedo. Sí. Así es. De todas maneras, aunque la noticia fundamental es el auge de los contagios del coronavirus, tanto aquí como en el mundo, yo pienso que debiéramos darle un vistazo a lo que ocurrió en los días de viernes, sábado y domingo. Fueron Nochebuena, Navidad y el domingo feriado. Y como estuve en la casa afectado... Perdón, Freddy, antes de que usted me vaya del tema de COVID, muy puntualmente, el confinamiento ya no es ni siquiera una opción que está planteando la OMS. No. Ya es importante que la gente tenga eso en la mente. Son muy pocos los países que se han ido en esa dirección, los que lo han hecho han creado incluso conflictos sociales y han revertido algunas decisiones. Y la gente tiene que entender que ya eso no es una opción. Y los gobiernos así lo están entendiendo. Y por eso es importante mantener algunas medidas de vigilancia. Tú citabas, por ejemplo, España, que ha vuelto a la mascarilla en exteriores. En Estados Unidos, en algunos lugares, se han vuelto a las mascarillas en interiores. Porque lo que pasa, y una diferencia sustancial con República Dominicana, es que República Dominicana nunca ha levantado el uso de mascarillas. No, aquí se ha mantenido a la disposición oficial del uso de mascarillas. Y en los lugares públicos usted difícilmente entra a una plaza comercial o a un banco, a un supermercado, y usted ve a la gente sin mascarilla. La gente tiene sus mascarillas puestas. La gente se acostumbró. Eso ya no era así en los Estados Unidos, ni en Europa. Yo estuve en Estados Unidos la última vez en finales de agosto, principios de septiembre, y la gente andaba, por ejemplo, en el estado de la Florida, que presentó picos este fin de semana, rompiendo récord. Viernes, el del viernes, el sábado rompió el del viernes y el domingo rompió el del sábado. Usted andaba en la Florida y ahí no había mascarilla, nadie tenía mascarilla. Yo conté en Los Ángeles, yo estuve en el mes de julio, en Los Ángeles, y la gente ya no andaba. Bueno, 2 semanas después de que vine, establecieron la obligatoriedad. Pero cuando fui, la gente andaba así. Y es intermitente, la han puesto en un momento de coyuntura y la quitan. En República Dominicana nunca se ha quitado. Y eso es un valor añadido que tenemos. Como lo conversaba con una persona que me hacía esa referencia por la reducción importante que hemos tenido aquí de casos. O sea, y esa es la muestra de que eso es lo que funciona. Confinarnos, trancarnos, no tiene sentido. Ahora, continuar con las medidas, lavarse bien las manos, distanciarse, usar mascarilla, eso es lo que funciona y con eso tenemos que vivir el tiempo que tengamos que lidiar con esta enfermedad que seguro será para siempre. Y lo lógico es que esto se vaya haciendo más leve. Omicron es una variante sumamente leve comparada con la cepa original que produjo la cantidad de muertes que produjo y que ha seguido produciendo. Pero en esta oportunidad, aunque por ejemplo en Estados Unidos se registran picos de contagios y hablamos de 3.000 muertos, que es mucho, eso no es el pico de muertes. O sea, en Estados Unidos como en el resto del mundo, la variante Omicron, que